Vamos a ver un ejemplo curioso. Recordad que en el tema anterior vimos el concepto de iterable y el concepto de iterador. En la jerarquía de colecciones de escala, en la raíz estaba el rasgo iterable, de ahí heredaban todas las colecciones de escala, y una característica esencial del rasgo iterable era que todos los objetos que eran iterables tenían un método llamado iterator, que cuando lo aplicábamos sobre el objeto nos devolvía un iterador. Y este iterador era otro objeto auxiliar que nos iba a permitir obtener uno a uno los distintos elementos almacenados en la colección, ¿vale? Recordar que el iterador definía dos métodos. El método hashNext, que devolvía verdadero mientras no habíamos extraído con el iterador todos los elementos de la colección, es decir, mientras el iterador no estaba agotado, y el método next, que cada vez que lo llamábamos devolvía un nuevo elemento de la colección, ¿vale? Bueno, los ficheros de texto en escala no implementan el rasgo iterable y por tanto no definen un iterador para acceder a los caracteres que están incluidos dentro del fichero. Pero vamos a ver aquí cómo podríamos nosotros definir una clase que hiciera precisamente esto. Bueno, a modo de ejemplo, tengo en mi carpeta datos un fichero llamado nota.txt con este contenido, tal como hemos comentado antes, ¿vale? Fichero con 4 líneas, donde en cada línea hay una serie de palabras y como sabemos al final de cada línea hay un carácter especial que aunque no lo vemos está ahí y es el salto de línea. He comenzado importando la biblioteca Java.io y lo primero que vamos a definir es una clase para representar un iterador sobre ficheros de texto. ¿Vale? Esta clase va a tomar en su constructor un único parámetro que va a ser el nombre, una cadena de caracteres del fichero sobre el cual queremos iterar. Bien, un fichero de texto es realmente una secuencia de caracteres, por lo cual cuando lo iteremos, lo que tendremos será un iterador de caracteres, ¿vale? Bien, vamos a hacer entonces que esta clase extienda iterador de caracteres. Bien, ¿qué significa esto? Pues que un objeto de esta clase, cuando yo lo cree, se puede comportar como un iterador tal que si a ese iterador le voy aplicando el método next, cada vez me va a devolver un carácter. ¿Qué carácter? Pues cada vez un carácter de los que hay dentro del fichero, ¿vale? La primera vez que llame a next me devolverá el primer carácter almacenado en el fichero. La siguiente vez que llame a next, el segundo carácter, etc. Bien, ¿cómo consigo yo que una clase como esta se pueda comportar como un iterador? Pues para conseguirlo tenemos que implementar una serie de métodos. Fijaros que al definir aquí la clase aparece un subrayado rojo debajo y eso lo que me está indicando es que faltan métodos por definir para que esto realmente se pueda comportar como un iterador. Si pulsáis aquí encima del nombre de la clase Alt y Enter a la vez, os aparece este menú y si cogéis la primera entrada, implementar métodos, os aparece esta caja donde os indica cuáles son los métodos que falta por definir para esta clase para que esto pueda ser un iterador. Pues bien, obviamente nos falta el método hashNext y el método next, ¿vale? Vamos a decirle que los ponga y ya nos pone el esquema de definición de cada uno de los métodos, pero aquí aparecen unas interrogaciones. Estas interrogaciones lo que indican es que ahora tendremos que completar obviamente la definición de los métodos, ¿vale? Bien, recordar que para leer un fichero de texto necesitamos un file reader. Vamos a definir dentro de la clase que corresponde al iterador un atributo privado, fr, que va a ser un file reader para leer el fichero que me han pasado como parámetro. Recordar que el constructor de file reader lo que toma como parámetro es un objeto de la clase file con el nombre del fichero que queramos procesar, con el nombre del fichero cuyos caracteres queremos leer con el file reader, ¿vale? El nombre que utilizamos es el que me han pasado aquí como parámetro de la clase. Si me crean un iterador de fichero para el fichero datos barra nota txt, yo aquí paso datos barra nota txt. Ya tengo mi lector de fichero para poder leer este fichero.
Y además voy a tener una variable privada en la clase que la voy a llamar código de tipo entero. La idea es que en esta variable siempre voy a tener el código del último carácter que yo haya leído del fichero. Recordad que el método read del file reader, cada vez que lo llamábamos no devolvía el carácter en sí, sino su código, ¿vale? Por eso la defino de tipo entero. Y ya la inicializo con el primer carácter que se pueda leer del fichero, ¿vale? Usando el file reader, intento leer el primer carácter, el código que obtenga lo guardo en la variable código. Bueno, vamos a definir ahora los métodos. HashNext tiene que devolver verdadero mientras haya caracteres que todavía no hayamos devuelto con next, ¿vale? Mientras haya caracteres del fichero que aún no hayan sido devueltos con next, HashNext tiene que devolver verdadero. Fijaros que ahora mismo todavía no hemos devuelto ningún carácter, ni siquiera hemos llamado a next una única vez, ¿vale? Pero aquí tenemos el código devuelto por la primera llamada a read. Recordar que read iba a devolver un número -1 si ya no había más caracteres en el fichero. Y en caso contrario iba a devolver un número mayor o igual que 0, que era el código del carácter que acabábamos de leer del fichero. Por lo cual, ¿cuándo podemos decir que hay más caracteres por extraer usando este iterador? Pues los hay, siempre y cuando el código que tengamos ahí sea un valor mayor o igual que 0. Siempre y cuando ese código no sea el -1. ¿Vale? Y el método next que tenemos aquí para definir el iterador, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues lo primero que vamos a comprobar cada vez que llamen al método next es que realmente hay un siguiente carácter, porque si me llaman al método next y no hubiera un siguiente carácter, ¿qué es lo que pasa? Pues que ya se han leído todos los caracteres del fichero y ese next debería de provocar un error. Así que en el else sacamos un error del tipo no hay más caracteres, ¿vale? En el fichero. Pero si HashNext devuelve true, entonces sí podemos extraer un nuevo carácter del fichero y devolverlo, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues recordar que en código teníamos el código del último carácter que habíamos extraído del fichero con la operación read. Vamos a convertir ese código en un carácter con el método toChar, ya lo tenemos convertido en un carácter, pero cada vez que llamemos a HashNext, además de devolver este carácter, recordar que tenemos que avanzar y leer el siguiente carácter del fichero. ¿Eso cómo lo hacemos? Reescribiendo código con un nuevo carácter que leemos, ahora del fichero, ¿vale? Leemos un nuevo carácter y lo guardamos en código. ¿Y qué es lo que nos falta para completar la definición de next? Devolver el carácter que toca ahora. ¿Cuál es el carácter que toca ahora? Este que tenemos aquí, ¿vale? No el nuevo que acabamos de leer, sino el que teníamos de antes. Y con esto hemos completado la definición de nuestra clase para tener un iterador sobre ficheros. ¿Cómo la usaríamos? Pues por ejemplo, en un programa podríamos decir lo siguiente. Sea it un nuevo objeto de la clase que acabamos de crear para recorrer el fichero que está en la carpeta datos y que se llama nota.txt, ¿vale? It es un objeto de esta clase, pero como los objetos de esta clase son iteradores de caracteres, it es también un iterador de caracteres. ¿Y ahora cómo lo uso? Pues como un iterador normal. Digo, mientras que it tenga un siguiente carácter, voy a sacar ese carácter usando el método next y, por ejemplo, voy a pintar el carácter por pantalla, ¿vale? Si ejecutamos este programa, veremos cómo nuestro iterador extrae cada uno de los caracteres de este fichero
y los pinta. Aquí lo veis, ¿vale? Estos son todos los caracteres que realmente se encuentran dentro del fichero y que uno a uno en este bucle se han ido extrayendo y pintando por pantalla. Hay un pequeño detalle aquí, y es que recordar que siempre que creamos un objeto FileReader, era recomendable, cuando acabáramos de utilizarlo, cerrarlo con el método close. Y eso aquí no lo estamos haciendo. Tampoco podemos hacerlo si intentamos acceder al atributo fr del objeto iterador. ¿Por qué? Porque este atributo lo hemos declarado como privado y por tanto desde fuera de la clase no podemos acceder a él. Si intentáramos hacer esto, fijaros que tengo un error porque fr es privado y es inaccesible desde este programa. ¿Cómo podemos arreglarlo? Pues añadiendo a nuestra clase que implementa el iterador un nuevo método que vamos a llamar cerrar. Va a ser un procedimiento. Cada vez que llamemos al método cerrar sobre nuestro iterador, lo que va a hacer realmente es llamar al método cerrar sobre el lector de fichero. Y ahora, para cerrar el lector de fichero, lo único que tenemos que hacer en nuestro programa es aplicarle al iterador el método close y él ya se encargará de llamar a close sobre el lector de fichero. ¿De acuerdo? Y esto ya sería la solución completa. Ahora funciona igual que antes y además hemos cerrado el lector de ficheros, que nunca deberíamos olvidar, ¿vale? Bueno, una cosa más. Con esto lo que hemos definido es un iterador para trabajar con ficheros. Pero más interesante todavía es definir una clase que me permita ver un fichero como un iterable. ¿Vale? Vamos a definir una clase que va a tomar como parámetro de nuevo un nombre de fichero de texto y esta clase se va a comportar como un objeto iterable de caracteres. Es decir, es un objeto iterable que cuando lo itero, como estoy recorriendo un fichero de texto, me permite obtener distintos caracteres. Fijaros que aquí arriba esto era un iterador y ahora aquí esto es un iterable. Recordar que iterable era el rasgo que aparecía en la raíz de las jerarquías de colecciones de escala. Bueno, igual que hicimos antes, si intentamos decir que esta clase es un iterable, aparece un error aquí en rojo porque faltan los métodos propios del iterable para que la clase pueda serlo. Si pulso Alt y Enter aquí, le doy a implementar métodos, me dice que el método que falta es este. Falta un método que se llame iterator, que cuando yo lo llame me devuelva un iterador. ¿Vale? Vamos a decir que lo meta. Este sería el método y habría que definirlo. Pero la definición es trivial. Si yo para un fichero que tiene este nombre quiero definir un método iterator que cada vez que lo llame me devuelva un iterador para ese fichero, como ya tengo aquí una clase que me permite crear iteradores para un fichero, para definir el método iterator, lo único que tengo que hacer es devolver un objeto de la clase anterior. Cada vez que a un objeto de esta clase se le aplique el método iterator, creará un objeto de la clase anterior para el mismo fichero y me lo devolverá. ¿Vale? Eso es lo que hace el método iterator. ¿Esto qué significa? Pues que ahora yo puedo trabajar así. Borro el ejemplo anterior. Sea un iterable un objeto de la segunda clase que acabamos de definir. Para nuestro fichero datos barra nota.txt. ¿Vale? Bueno, ¿qué tipo tiene iterable? Tiene este tipo, ¿vale? Pero recordar que este tipo se puede comportar como un iterable de caracteres, por lo cual iterable también es un iterable de caracteres. ¿Qué significa que iterable sea un iterable de caracteres? Pues que todos los métodos que vimos para los rasgos iterables en el tema anterior de colecciones están disponibles para este objeto que acabamos de definir. Por ejemplo, yo puedo coger
iterable y aplicarle el método iterator, y el resultado que obtengo, it, es ahora un iterador. Cada vez que yo aplique el método iterator sobre mi objeto que es un iterable, me va a devolver un iterador. ¿Vale? Y ahora el iterador lo podríamos utilizar igual que antes. Y de esta forma de nuevo podríamos pintar todo el contenido del fichero por pantalla, ¿vale? Por ahora aquí no ha cambiado nada. Lo único que en vez de crear el iterador lo hemos obtenido a partir del iterable con el método iterator. Pero lo que es más interesante ahora es que dado que esto es un iterable, podemos aplicarle cualquiera de los métodos de iterable que vimos en el tema anterior. Entonces, os acordáis, por ejemplo, del método filter. Si yo a mi objeto iterable que recorre el fichero le aplico el método filter y le pongo, por ejemplo, la condición dado un carácter, comprobar si ese carácter es una letra mayúscula, ¿vale? El método isApper devuelve verdadero si C es un carácter mayúscula. Estoy filtrando todos los caracteres de mi fichero y me estoy quedando tan solo con aquellos que son mayúsculas y lo estoy metiendo aquí, ¿vale? Si ahora pinto eso, ¿qué es lo que veré por pantalla? Bueno, aparte del fichero completo que lo veo en la primera parte, ahora aquí detrás veo los caracteres, aquí lo veis, los caracteres mayúsculas que hay en mi fichero, que resulta que son tan solo la Q aquí y la E, ¿vale? O por ejemplo, podemos definir el fichero en mayúsculas y otros. Si en vez de utilizar filter utilizamos partition, que lo vimos también en el tema anterior, ¿vale? Y de esta forma hacemos una partición de los caracteres que hay en el fichero, donde aquí vemos los que son mayúsculas y aquí vemos los restantes. Pintamos primero los mayúsculas y pintamos luego los restantes, ¿vale? Entonces observar cómo obtenemos por un lado los caracteres mayúsculas y por otro lado el resto de caracteres que están en el fichero que no son mayúsculas u otro más. ¿Os acordáis del método zipWithIndex para un iterable? Pues lo tenemos también disponible. zipWithIndex lo que hacía era emparejar cada elemento de este iterable con un número natural de 0 en adelante que era su posición. Es decir, tendremos todas las letras del fichero, cada una de ellas en una tupla, con un número que indica en qué posición se encuentra. ¿Vale? Aquí lo veis. Una lista, la Q está en posición 0, luego la U en posición 1, la E en posición 2, etc. ¿Vale? Cualquiera de los métodos de iterables que vimos en el tema anterior los tenemos disponibles ahora para trabajar con ficheros utilizando esta clase. Fijaros qué simple ha sido. No hemos tenido que definir todos estos métodos, el partition, el zipWithIndex, cualquiera de los que vimos en el tema anterior. ¿Qué es lo único que hemos tenido que definir? Un método iterator, que cada vez que yo lo llame me devuelva un iterador. Y una clase, esta de aquí arriba, que de alguna forma represente un iterador sobre un fichero. Tan solo definiendo esas dos cosas conseguimos de forma automática tener todos los métodos de iterables accesibles.